subiendo algunas diapositivas o eh, algunos cuadros sobre los temas que vamos a ir tratando en cada clase, así ustedes pueden ir teniendo algún tipo de orientación en cuanto al en cuanto vamos haciendo el desarrollo de la clase, para que puedan seguir algún tipo de filmina o demás, en la cual puedan ver ustedes algunos de los conceptos que vamos a ir dando durante la cursada, ¿sí? En la clase de hoy vamos a empezar con una introducción a lo que significa la materia, ¿sí? Es decir, qué se entiende por derecho civil. Y en base a esa definición que hagamos sobre ¿Había no es derecho, con B larga? perdón, Liliana Berpo, Amiga, Liliana Ramona Ojeda tiene el micrófono yo no prendido. puedo escuchar con B Liliana larga. Berpo, Sí, es con B larga. Tráeme, ¿me puedes traer mis auriculares? Liliana Berpo, por favor. ¿Dónde está? Los Chicos, auriculares eso para les falta de Liliana. respeto a la hora que es si siguen con los micrófonos Ma, abiertos. Si tienen otra cosa que hacer, háganla y después conéctense en la ¿dónde clase. está? Liliana Bepo. Están silenciando los micrófonos, ahí me los están silenciando. Vamos entonces a proseguir con la clase. Como les decía, en la clase de hoy vamos a empezar con una introducción a lo que significa la materia, ¿sí? Es decir, a qué se entiende por el derecho civil. Y en base a eso vamos a definir qué significa una relación jurídica, ¿sí? Desde la definición de derecho civil nos vamos a ir hacia lo que qué significa una relación jurídica. Para eso vamos a analizar cada uno de los elementos que contiene la definición de relación jurídica. Eso va a ser en la primera etapa de la clase de hoy. Luego vamos a pasar al primer tema fundamental de la materia, que son las fuentes del derecho, ¿sí? Y en particular, en la clase de hoy vamos a hacer una clasificación y en particular a explicar lo que se entiende por algunas de las fuentes del derecho. Hoy vamos a ver jurisprudencia y doctrina, y en especial vamos a analizar y explicar todos los aspectos relativos a la ley, que lo vamos a ver ahora más adelante, es la principal fuente de derecho. Sí, entonces reitero, vamos a empezar con una definición sobre derecho civil. Eso nos va a llevar a que definamos lo que es una relación jurídica. Vamos a ir analizando cada elemento de la relación jurídica, eso por un lado. Después vamos a pasar al tema de la fuente, ¿sí? Que es el tema principal de la clase de hoy, las fuentes del derecho. Y en particular vamos a hablar sobre la jurisprudencia y la doctrina, y especialmente en la clase de hoy vamos a analizar y explicar todos los aspectos relativos a la ley, que es la principal fuente del derecho. Una vez que hayamos hablado sobre la ley y sobre su clasificación, vamos a pasar también en particular a definir distintos tipos de leyes, entre lo que vamos a ver lo que es una ley imperativa, una ley de orden público. También vamos a ver lo que son las leyes supletorias, y por último vamos a ver otro tipo de clasificación de las leyes, que es la clasificación según el territorio, otra clasificación según la materia de que tratan, otra clasificación según la especialidad o generalidad de la norma que tratemos, ¿sí? Y finalmente vamos a ver tanto el modo de sanción como el modo de derogación de una norma. Por lo que veo ya, por suerte, está solucionado el tema de los micrófonos, así que vamos a dar inicio entonces a la clase con esta introducción que les acabo de dar, ¿sí? Em, Tenemos que tener en claro, esta materia es una materia base, ¿sí? Por eso, mucha gente a veces que la quiso dar libre, yo le decía, no, vuélquense a las clases, porque por más que sea todo un cuatrimestre,
el derecho civil es una materia base que le va a servir para todas las demás materias, porque los conceptos que demos en esta materia son fundamentales después en la gran mayoría de las materias, ¿sí? Y en este sentido, podemos dar una primera definición de lo que es el derecho civil, que como les digo es algo general, ¿sí? Y para dar una definición de derecho civil podemos decir que es el derecho común que tiende a regular todas las relaciones jurídicas que el hombre tiene o puede establecer con otros sujetos de derecho sin consideración de sus calidades personales o profesionales. ¿Sí? Reitero, el derecho civil es el derecho común que tiende a regular todas las relaciones jurídicas que el hombre tiene o puede establecer con otros sujetos de derecho, o sea, quiere decir con otras personas. Sí, y esas relaciones no va a tener no van a ser considerando las calidades personales o profesionales de cada uno, sino como personas en sí. Y esas relaciones jurídicas que el hombre tiene o puede establecer con otros sujetos de derecho, eh, son para el cumplimiento de los fines individuales de su existencia, ¿sí? Dentro de un contexto social, ¿sí? ¿Para qué es que nosotros nos queremos relacionar? Obviamente es para poder alcanzar diversos fines en cuanto a la existencia, ¿sí? Dentro, obviamente, de lo que es la sociedad en sí. Reitero, entonces, el derecho civil es el derecho común que tiende a regular todas las relaciones jurídicas que tiene el hombre eh, como hombre en sí para establecer con otros sujetos de derecho sin consideración de sus calidades personales o profesionales para el cumplimiento de los fines individuales de la existencia, dentro obviamente de un contexto social. Ahora bien, recién mencionamos que el derecho civil es aquel que tiende a regular todas las relaciones jurídicas. Entonces, una cuestión clave de esta materia es entender qué es una relación jurídica, ¿sí? Porque si el derecho civil es aquel derecho común que tiende a regular las relaciones jurídicas, tenemos que saber qué es una relación jurídica. Bien. Por relación jurídica se entiende al vínculo que une a dos o más personas respecto a determinados bienes o intereses, de una manera estable y orgánicamente regulada por el derecho, como un cauce para la realización de una función social merecedora de una tutela jurídica. Repito, estos son conceptos muy abarcativos y que obviamente siendo las primeras eh, cuestiones y términos jurídicos que ustedes van viendo, se puede llegar a no comprender o a ver como bastante complejo, pero después van a ir viendo con el correr de la materia y con la lectura del material que esto se les va a hacer mucho más familiar, ¿sí? Pero bueno, les repito entonces, por relación jurídica se entiende al vínculo que une a dos o más personas respecto a determinados bienes o intereses de manera estable y orgánicamente regulada por el derecho. Y esto es como un cauce para poder realizar esta función social de la que habíamos hablado recién cuando hablábamos el cumplimiento de los fines individuales dentro de este concierto social, ¿sí? A ver, en otras palabras, una relación jurídica es un vínculo legal entre dos o más personas que está tutelado por el derecho, ¿sí? Y es a través del derecho que una parte puede exigir el cumplimiento de un deber a otra. A su vez, la relación jurídica produce consecuencias jurídicas, esto es, derechos y obligaciones. Espera un segundo. Porque todas estas definiciones les pueden resultar por el momento bastante desconocidas y complejas, pero a lo que tiende es a esto, ¿sí? Una relación jurídica es este vínculo legal que está tutelado por el derecho
y a través del cual el derecho, y a través de esta tutela del derecho, una parte puede exigir el cumplimiento de un deber a otra, ¿sí? A su vez, la relación jurídica produce consecuencias jurídicas. Esto es que de una relación jurídica nacen derechos y obligaciones. Vamos a ir directamente a algún tipo de ejemplo para que esto se pueda entender. En un contrato, hay dos partes, ¿sí? Por ejemplo, un contrato de compraventa que es lo más típico. En el contrato de compraventa hay una parte que tiene el derecho a recibir el dinero y tiene la obligación de entregar la cosa. Y la otra persona tiene la obligación de entregar el dinero y tiene derecho a percibir las cosas, ¿sí? A su vez, hay otro tipo de consecuencias jurídicas que nacen del derecho civil, como puede ser, o de las relaciones jurídicas, como puede ser el caso de una propiedad, ¿sí? Si yo soy propietario de un inmueble, bueno, tengo el derecho al habitar ese inmueble y obviamente tengo la obligación de pagar los impuestos y demás. Y además tengo el derecho a poder defenderme de aquel que quiera intrometerse en mi casa porque yo tengo un título de propiedad que obviamente me corresponde y por el cual puedo hacer defender mis derechos. ¿Cómo voy a hacer defender mis derechos? A través del Código Civil y Comercial, ¿sí? Que es donde se engloban todos aquellos derechos que hacen a las relaciones jurídicas, ¿sí? Entonces, tenemos como elementos de la relación jurídica, en primer lugar, a los sujetos. Ahora vamos a pasar a analizar esta definición de relación jurídica. En primer lugar, tenemos a los sujetos. Ya sea que las relaciones jurídicas se establezcan exclusivamente entre personas, que pueden ser físicas como también personas jurídicas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero tenemos que también tener en cuenta esta primera diferenciación entre personas, porque las relaciones jurídicas se establecen exclusivamente entre personas, pero estas personas pueden ser tanto personas físicas como personas jurídicas. Cuando hablamos de personas físicas, hablamos de todos nosotros, ¿sí? Todas personas humanas. Ahora bien, cuando hablamos de personas jurídicas, hablamos de lo que puede ser una asociación civil, una fundación, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, una cooperativa, ¿sí? Todas esas son personas jurídicas, las cuales también llevan adelante relaciones jurídicas, porque puede pasar que una SRL contrate a una persona como empleado o bien contrate a otra empresa para realizar determinado tipo de servicio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, en primer lugar, del elemento sujeto como parte de la definición de relación jurídica, nos estamos refiriendo a dos o más sujetos y siempre podemos hablar de personas físicas como de personas jurídicas, ¿sí? En las casos de las relaciones jurídicas hay un sujeto activo, que es quien tiene el derecho subjetivo o poder, se lo denomina, para poder reclamar determinada conducta del sujeto pasivo, ¿sí? Y el pasivo es quien tiene el deber de cumplir con la prestación esperada por el activo. Es esto que le comentaba antes sobre la compraventa. Existe un sujeto activo que al dar el dinero por el bien que quiera comprar, puede reclamar del sujeto pasivo determinada conducta, como es el caso, perdón, pero me llegó un mensaje algo del Zoom. Disculpen, ahí lo saqué. Eh, Decía que la persona que compra tiene la obligación de dar el dinero y tiene el derecho de percibir la cosa que compre, ¿sí? Y el sujeto pasivo en este caso tiene el derecho a percibir el dinero y a entregar la cosa que está vendiendo. Normalmente, como acaban de ver, este carácter de activo y de pasivo se cruza, ¿sí? Porque, como por ejemplo, en este ejemplo de la compraventa,
hay una parte que tiene el derecho a pagar, pero también, perdón, tiene el derecho a recibir la cosa, pero también tiene la obligación de pagar. Y en el otro, en el caso del que vende, tiene la obligación de dar la cosa que vende, pero también tiene el derecho a percibir el precio, ¿sí? Ahora bien, siguiendo con la definición de relación jurídica, nos encontramos con el elemento objeto, ¿sí? El objeto de una relación jurídica pueden ser bienes o bien pueden ser intereses, ¿sí? Tengan en cuenta esto. La relación jurídica es entre dos o más personas y el objeto de esa relación jurídica pueden ser bienes, como es el caso de una compraventa, pero también pueden ser intereses, ¿sí? Los intereses pueden consistir en una conducta humana, que puede ser una conducta de dar, de hacer o de no hacer. Es decir, por ejemplo, en un contrato, una prestación de servicio, como puede ser una locación de obra, en donde yo contrato a alguien para que me realice una remodelación en mi casa, hay dos partes. Yo y aquella persona que me vaya a hacer la refacción. Entonces, yo le voy a entregar dinero y no es que la otra parte, como en una compraventa, me va a dar un objeto, no me va a dar un bien, sino lo que me va a dar es una prestación, ¿sí? Por eso hablamos de que el objeto en una relación jurídica pueden ser tantos bienes como también pueden ser intereses, que puede ser consistir en una conducta humana de dar, de hacer o de no hacer, ¿sí? Eh, bueno, obviamente, lo que habíamos visto recién respecto a los bienes obviamente son susceptibles de valor económico, ¿sí? Y esto obviamente va en todos aquellos casos en donde la relación jurídica tenga que ver con una... Claro, la relación jurídica es entre dos o más personas físicas o físicas y jurídicas o jurídicas en donde el objeto de esa relación jurídica puede consistir en bienes, pero también puede consistir en intereses. Los intereses tienen que ver más con una conducta humana, que puede ser de hacer, de no hacer o de dar, mientras que los bienes, obviamente, son cosas susceptibles de valor económico y tiene que ver con respecto a la compraventa. Por último, encontramos el elemento causa, ¿sí? ¿Qué es lo que sería? Es el hecho o el acto jurídico del cual emana la relación jurídica, ¿sí? Reitero, la causa es el hecho o el acto jurídico del cual emana la relación jurídica. Por ejemplo, un hecho jurídico sería cuando en un ilícito civil le otorga al damnificado el derecho a ser indemnizado por aquel que cometió el daño, como por ejemplo en un choque en la vía pública, ¿sí? Si yo con mi auto atropello a una persona, eso se considera un hecho jurídico porque de ese hecho van a ser el derecho de la persona damnificada a reclamar, a ser indemnizado por el daño que yo le cometí. Y obviamente yo voy a tener la obligación de reparar el daño a través de la indemnización, ¿sí? Por otro lado, encontramos que los contratos son los ejemplos típicos de un acto jurídico del cual nacen relaciones, ¿sí? Y nacen consecuencias y derechos y deberes de las partes, ¿sí? Cuando hacemos un contrato de compra-venta o un contrato de alquiler, por ejemplo, para no reiterarnos, en un contrato de alquiler, ¿qué nace? Nacen derechos, en tanto hay una parte que va a tener derecho a ser el locatario de un inmueble y está el locador que va a tener el derecho a recibir dinero por esa locación, ¿sí? Entonces tenemos que la causa de la relación jurídica puede ser tanto un hecho jurídico, que sería este ejemplo que di respecto a cuando hay un accidente, entonces a partir del accidente nace el derecho de la persona damnificada a ser indemnizada y la obligación de aquel que atropelló de cumplir con esa indemnización. Y después tenemos, por otro lado,
la otra causa de la cual nacen los derechos y deberes, que es a partir de un acto jurídico típico, como es el tema de los contratos, ¿sí? Los contratos de compraventa, los contratos de locación, las causas de la firma de esos contratos traen como consecuencia el nacimiento tanto de derechos como de deberes, ¿sí? Perdón, pero me decía que tenía la señal un poco baja. Creo que ahí ya la recupero porque los veo a todos bastante bien. Espero que ustedes también me sigan viendo a mí igual. Bien, otro aspecto que deben tener en cuenta es que el derecho civil constituye, esto que le decía antes, constituye el cimiento común de todo el derecho privado, ¿sí? Las otras ramas del derecho, esto lo van a ver en el manual, las otras ramas del derecho pueden comprender ciertas especialidades, pero justamente por ser derechos especiales reconocen en el derecho civil un ordenamiento completo y a su vez integrador de esas ramas especiales, ¿sí? Y de esta manera, el derecho civil actúa como un tejido colectivo de todo el derecho privado. Ya lo van a ver más adelante en la carrera que del derecho civil se nutren obligaciones, contratos, derecho de familia, derecho comercial, derecho societario, ¿sí? Las personas jurídicas. Todas esas ramas que yo les fui diciendo, ¿sí? Les reitero, derecho de familia, derecho de obligaciones, derecho comercial, derecho mercantil, todas esas ramas se nutren y están abarcadas por el derecho civil, porque el derecho civil es quien las abarca todas porque es el derecho más común a todas estas cuestiones del derecho privado. Después van a encontrar también el derecho penal, el derecho administrativo, pero sí, esas son otras ramas que están totalmente distanciadas de lo que es el derecho civil. A lo que iba con esto es que reitero un poco este concepto que di al principio de la clase sobre derecho civil, de que es un poco el derecho del cual emana un ordenamiento completo e integrador de todas las demás especialidades que tengan que ver con el derecho civil, perdón, con el derecho privado. Es la más abarcativa y la más común. Cuando haya alguna cuestión en estos derechos privados que no se pueda o que no esté bien definida, se va a ir al derecho civil, ¿sí? Se va a ir al Código Civil para poder encontrar la solución a esa cuestión, ¿sí? Eso también igualmente lo vamos a ver ahora con el correr de la clase cuando veamos la parte de la fuente, que justamente vamos a ingresar a ello, ¿sí? Como primera interacción con el ámbito del derecho civil, la primer bolilla que está en cualquier vez que ustedes vean derecho civil, se van a encontrar con el tema de las fuentes del derecho, ¿sí? Porque resulta ser la cuestión más básica y fundamental que ustedes van a conocer y que van a entender de su importancia. Cuando ustedes ejerzan la profesión en un futuro y tengan que resolver alguna cuestión que le traigan, bueno, ustedes van a ver esto, de dónde lo tengo cómo lo tengo que tratar, en qué me tengo que basar, ¿sí? Bueno, no sé, un accidente de tránsito. Bueno, voy a ir a las leyes de tránsito, voy a ir al Código Civil. ¿Y qué son las leyes de tránsito? ¿Qué son el Código Civil? Las fuentes del derecho, ¿sí? Las fuentes del derecho tiene que ver con el origen de la norma, ¿sí? Es decir, de dónde o cómo nace el derecho vigente en un momento determinado. ¿Cuáles son las formas de producción o de creación de las normas jurídicas que resultan obligatorias en un Estado y que por lo tanto constituyen el derecho positivo de un país, ¿sí? Estos son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho es de dónde o cómo nace el derecho vigente en un momento determinado. ¿Cuáles son las formas de producción o de creación de esas normas jurídicas
que resultan obligatorias en un Estado y que por lo tanto constituyen el derecho positivo. Cuando hablamos del derecho positivo, hablamos de todo aquello que esté escrito, ¿sí? Y así es que encontramos una primera clasificación de lo que son las fuentes del derecho, que vamos a ver que distingue exclusivamente entre fuentes formales o fuentes directas y las fuentes materiales, ¿sí? Tenemos esta primera clasificación que distingue entre fuentes formales o directas, que es lo mismo, sería formales o directas sería lo mismo, y fuentes materiales. ¿Sí? Tenemos esta primera distinción para hacer una clasificación. Fuentes formales o directas son las fuentes del derecho eh, que es la dotada de autoridad, ¿sí? Es decir, de obligatoriedad. Las fuentes formales son aquellas que tienen autoridad y es decir, que son obligatorias en virtud del mandato que el mismo ordenamiento legislativo le confiere. Son las que se deben respetar sí o sí, ¿sí? Entonces reitero, las fuentes del derecho, que es de donde emanan el derecho y obviamente todo aquello que tenemos que respetar y hacer cumplir, eh, tenemos una primera clasificación que las divide entre fuentes formales y fuentes materiales. La fuente formal del derecho es aquella que está dotada de autoridad, de obligatoriedad, y esa obligatoriedad es en virtud del mandato que el mismo ordenamiento legislativo le da, que el mismo ordenamiento legislativo le confiere. Son aquellas que deben respetarse sí o sí. Desde este punto de vista, obviamente la ley es la principal fuente del derecho. Pero tenemos que tener en cuenta que la costumbre también se le reconocida por el ordenamiento como obligatoria. Esto es bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Se la incluye entre las fuentes formales, pero es obligatoria bajo ciertas circunstancias. También hay algunos autores que suelen incluir a la jurisprudencia dentro de las fuentes formales del derecho. Pero en este caso se habla de que la jurisprudencia puede ser una fuente formal cuando las soluciones dadas por los jueces son obligatorias para otros tribunales u otros jueces, como es el caso de la jurisprudencia de la Corte, ¿sí? La jurisprudencia de la Corte, si uno la cita en determinada causa, los demás jueces que estén por debajo de la Corte, que son todos, la deben también cumplir. Pero también hacemos esta diferenciación con la ley y con la costumbre, porque la jurisprudencia únicamente es aplicable cuando yo lo pido, ¿sí? No es aplicable de por sí, sino únicamente cuando en algún juicio yo cito alguna jurisprudencia de algún fallo de la Corte en donde se haya decidido de determinada manera y aquello que ya se ha decidido de determinada manera por jueces de la Corte tiene que ser respetado por los demás jueces, ¿sí? Entonces, esta es la primera clasificación sobre fuente formal. Tenemos que tener en cuenta entonces que fuente formal es aquella que debe respetarse sí o sí y que esa obligatoriedad emana del mismo, se da a partir del mismo mandato que el propio ordenamiento legislativo le confiere, ¿sí? Las leyes que surgen del poder legislativo, las leyes que surgen del Código Civil, por ejemplo, son leyes que tienen que ser respetadas y deben ser cumplidas por todas, son leyes obligatorias para todo el conjunto de la sociedad. La costumbre en ciertos casos también es incluida como una fuente formal porque en ciertas circunstancias se la incluye como una fuente formal, ¿sí? Lo vamos a ver, lo van a ver después cuando leamos el artículo primero del Código Civil, que específicamente habla de que se deben respetar la ley y a su vez también se debe respetar ciertas costumbres que ya se encuentran dentro del derecho. Y por último, dentro de esta fuente formal, hablamos del caso de la jurisprudencia, pero que como les decía, tiene esta variante de que únicamente es sobre jurisprudencia de la Corte y únicamente se da
cuando uno pide la aplicación, no es que se da por sí. No es que por un fallo que emitió la Corte sobre determinada persona, ese fallo se va a hacer expansivo al resto de la sociedad y va a ser una fuente formal como puede ser el Código Civil y Comercial, sino que únicamente la persona que se sienta con derecho a que también se le cumpla aquello que dijo la Corte, lo tiene que pedir en el caso puntual, ¿sí? Por otro lado, tenemos a la fuente en sentido material, que es la que no tiene autoridad u obligatoriedad nacida del ordenamiento positivo. Si no tiene su obligatoriedad, no, o sea, no tiene obligatoriedad y no tiene autoridad porque no emana del Poder Legislativo, pero que es un factor o un elemento que contribuye a fijar el contenido de la norma jurídica que influye a fijar el conocimiento del derecho y hace a su aplicación más certera, correcta. Estas fuentes, obviamente, en la que me estoy refiriendo es a la jurisprudencia en general y a la doctrina. ¿Sí? Reitero, teníamos la fuente formal y ahora tenemos la fuente material, que dentro de la fuente material tenemos a la jurisprudencia en general, que no es la jurisprudencia de la Corte, y a la doctrina. ¿Qué es la jurisprudencia en general y la doctrina? Es una fuente del derecho que, si bien no es obligatoria, lo que hace es dar cierto respaldo a ciertos derechos que uno tenga y contribuyen a fijar el contenido de la norma jurídica, ¿sí? Yo, por ejemplo, cuando inicio una demanda, tengo que poner sobre qué derechos me baso y en esos derechos yo me baso en el artículo 110, 115, 120 del Código Civil. Y luego puedo hacer un apartado en el cual digo, yo defiendo mi derecho sobre determinada cuestión, sobre los artículos que acabo de mencionar, pero a su vez existe la doctrina, que son documentos, son artículos que sacan abogados o juristas que exponen sobre determinado tema, realizan determinado artículo sobre determinado tema o analizan una ley en particular y hacen un análisis sobre esa ley en base a los fundamentos de esa ley. Entonces arman como una cuestión que abarca a una norma y le da un respaldo, que ese respaldo me va a servir para mí defender mi derecho, ¿sí? Yo después seguramente le subo material sobre doctrina y sobre jurisprudencia para que ustedes tengan en cuenta a qué me estoy refiriendo, pero es básicamente eso. La jurisprudencia, en general, son fallos que puede haber sacado una cámara de apelación, por ejemplo, la Cámara de Apelación del Trabajo, la Cámara de Apelación en lo Civil. eh, Son jurisprudencia que, si bien no es obligatoria, como la de la Corte, da cierto sustento sobre determinados derechos. Y la doctrina no son fallos, porque eso es la jurisprudencia, sino que la doctrina son artículos que puede escribir un abogado, o un jurista o jueces sobre determinada cuestión para poder dirimir ciertas dudas que se presten al respecto, ¿sí? Además de la clasificación que acabamos de tratar entre fuentes formales y fuentes materiales, tenemos que tener en cuenta también que hay diferentes jerarquías de las fuentes, ¿sí? Hay dos sentidos para hablar de jerarquía de la fuente. En sentido propio, que alude a la jerarquía entre reglas de distinto origen, como puede ser el caso de la costumbre y la ley, en donde obviamente la ley va a tener preponderancia sobre la costumbre. eh, en sentido impropio, que es cuando se quiere comparar la relación entre reglas de distinto origen, como por ejemplo, una ley es superior a un decreto, ¿sí? Y a su vez un decreto es superior a una ordenanza municipal. Entonces tenemos estas dos formas de hablar de jerarquía de fuentes. Una en sentido propio, que alude a la jerarquía entre reglas de distinto origen,
como es el tema de la ley y la costumbre, la ley y la jurisprudencia, la ley y la doctrina, la costumbre y la jurisprudencia, bueno, entre las distintas fuentes que les acabo de mencionar. Y después tenemos el sentido impropio, que es cuando se quiere comparar la relación entre fuentes de distinto origen, como puede ser el caso de una ley con un decreto, que obviamente la ley es superior al decreto y a su vez se puede dar el caso en donde un decreto es superior a una ordenanza. Eh, Así podemos ver que dentro de las fuentes formales eh, existe esta superioridad de la ley sobre el decreto, sobre la costumbre y obviamente sobre los casos de la jurisprudencia. Que obviamente la jurisprudencia, cuando hablo en fuente formal, hablo de la jurisprudencia de la Corte. Pero también vamos a verlo, pero igualmente más adelante, que hay otro tipo de jerarquía eh, que es sobre eh, exclusivamente respecto a la ley, ¿sí? Vamos a ver que hay una jerarquía dentro de las leyes, y ahora ya me introduzco en el tema de la ley en particular, que es cuando una ley especial es superior a una ley general, ¿sí? Y a su vez también existe el caso de que una ley posterior tiene jerarquía sobre una ley anterior. Pero esto quédense tranquilos que lo voy a ver ahora dentro de unos minutos cuando vayamos viendo todas las cuestiones que tienen que ver respecto a la ley. Eh, Les voy a dar 5 minutos y me voy a dar 5 minutos a mí también. Vamos a tomarnos un break, así tenemos, así no nos abatatamos de temas, ¿sí? Nos quedamos con esta primera parte hasta ahora y ahora a las 10 seguimos con la clase. Sí, yo esto no se los había comentado por todos los disturbios que tuvimos al principio de la clase, pero trato de dar un break entre una hora y otra para que la clase no se haga muy pesada, si tienen que ir al baño o demás puedan ir, o si tienen que hacer alguna cuestión, la puedan resolver en estos 5 minutitos. Me tomo estos 5 minutos y seguimos con la segunda parte de la materia de hoy, que vamos a hablar directamente de la ley. Suficientemente promulgado. Cuando habla que la ley es un precepto justo, ahora vamos a ir analizando cada uno de estos elementos de la definición, ¿sí? En primer lugar, decía que la ley es un precepto común. Y cuando dice que es un precepto común, quiere decir, en este caso, que en la ley hay igualdad de tratamiento de situaciones iguales. Pero además, desde otro punto de vista, la justicia de la ley está también vinculada a su adecuación a la Constitución, es decir, hay una supremacía de la Constitución al cual la ley se debe adaptar. Entonces, cuando hablamos de que la ley es un precepto común, quiere decir que en la ley hay igualdad de tratamiento ante situaciones iguales. No importa la calidad personal de las personas, sino que ante situaciones iguales va a ser el mismo resultado, ¿sí? Y a su vez se dice que es común y que es justo porque los preceptos que emanen de las leyes tienen que adecuarse a la Constitución, ¿sí? Hay una supremacía constitucional por la cual todas las leyes que se sancionen tienen que ser constitucionales. Si hay una ley que no sea constitucional, obviamente va a poder ser declarada inconstitucional por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la ley, hablamos que tiene que ser un precepto común, en tanto es un precepto que va a tratar a todos por igual. Ante situaciones iguales, trata a todos por igual. Y a su vez, habla de que tiene que eh, tiene que tener una adecuación a aquello que surja de la Constitución, ¿sí? Ahora,
Por otro lado, se dice que es suficientemente promulgada. Eso hace referencia a que fue establecida conforme está dispuesto en nuestro ordenamiento, ¿sí? Eso quiere decir que la ley tiene que haber emanado del Poder Legislativo, ¿sí? Conforme lo establece la Constitución Nacional. Esto es, la ley debe emanar del poder con función legislativa, ejerciendo en forma legítima, eh, por lo que ahora después cuando lo vamos a ver con el tema de la sanción y la promulgación, ¿sí? Pero básicamente es esto. Vamos a reiterar un poco para que quede claro. La ley es un precepto común en tanto ante situaciones iguales eh, trata a todos por igual y no hay un número determinado de actos, ¿sí? Es para todos los actos en general. Eh, y a su vez habla de que es un precepto justo. Cuando habla de justicia quiere decir que ante situaciones iguales se va a resolver de la misma manera sin importar la calidad de cada una de los particulares. Y además habla de la que se debe adecuar a los derechos que emanan de la Constitución Nacional. Y cuando habla que tiene que ser suficientemente promulgada, quiere decir que tiene que ser promulgada conforme lo dispone la Constitución Nacional y conforme está establecido en nuestro país, por ejemplo, de que emana del Poder Legislativo, ¿sí? Eh, Como vimos recién, la ley es obligatoria, ¿sí? Es como una de las características principales que tiene la ley, que es la obligatoriedad. Esa obligatoriedad, ese carácter imperativo que tiene la ley, es como consecuencia de haber sido establecida por el Estado, ¿sí? Que obliga a todos. Y es eso que lo van a ver bien en el artículo 4 o cuarto del Código Civil, que habla, esperen que acá lo tengo, el artículo cuarto del Código Civil dice: las leyes son obligatorias para todos los que habiten el territorio de la República, sean ciudadanos o extranjeros, residentes, domiciliados o transeúntes, sin perjuicio de lo dispuesto en leyes especiales. Esto que menciona sobre leyes especiales tiene que ver con esto que les hablaba de la jerarquía de una ley especial sobre una ley general. En tanto puede existir que una ley especial sobre determinado tema legisla de una manera especial que tiene mayor influencia que aquello de una ley general, ¿sí? Pero en principio la ley es obligatoria en base de quién emana, ¿sí? Emana del Poder Legislativo, emana a quien, al cual el Estado le dio la potestad de legislar. Y esa norma que emana del Poder Legislativo es obligatoria para todos los que habiten, como así también para todos los transeúntes, para aquellos que tengan domicilio o no en el país, ¿sí? Eh, Después tenemos que, esto que le decía recién sobre que todas las leyes son obligatorias, aún las que son meramente supletorias o permisivas. Y esto lo vamos a ver ahora más adelante, pero para darles un primer pantallazo, lo que queremos decir cuando hablamos de una ley supletoria, nos referimos más que nada a cuestiones contractuales, donde vamos a ver que existen cierto margen de libertad a favor de la voluntad de las partes. Así vamos a ver que las leyes supletorias, si bien se aplican en caso de silencio de la voluntad de las partes, solo esas leyes y no otras pueden ser observadas en el supuesto de silencio de la convención que efectúan las partes. Pero esto quédense tranquilos que ahora más adelante lo vamos a ver en particular, ¿sí? Entonces vimos recién que la ley es obligatoria en virtud de quien emana y debe ser cumplida por todos aquellos que se encuentren en la República Argentina, ¿sí? Y por último vemos que tiene juridicidad. Y esto quiere decir que la ley no se limita a dar consejos, sino que al tener juridicidad supone obligatoriedad y supone sanción. En caso de que no se respete esa obligatoriedad, va a ser pasible de sanción, ¿sí?
estos son los atributos y las características más importantes de la ley, ¿sí? Tiene que ser cumplida por todos y a su vez aquel que no la cumple, bueno, al tener esta juridicidad, si uno no la cumple, va a tener una sanción por no cumplir y no respetar esa obligatoriedad. Entonces tenemos que las características principales de la ley son su obligatoriedad, en tanto tienen que ser cumplidas por todos, su generalidad, en cuanto está dada para una cantidad de casos indeterminada, ¿sí? Y sin importar la calidad y cualidad de cada persona en particular, su justicia, en cuanto a esto que decía recién, si no se cumple, puede ser pasible de sanción, y su autenticidad en cuanto a quién, de dónde emana, ¿sí? Que tiene que ser de aquellos con la potestad suficiente. Entonces, reitero, las características fundamentales de la ley son su obligatoriedad, su generalidad, su justicia y su autenticidad, ¿sí? Ahora que ya vimos las características de las leyes, vamos a pasar de nuevo a esta clasificación que se hace de las mismas, que es similar a lo que acabamos de ver sobre el tema de la fuente, ¿sí? Porque vamos a encontrar que las leyes se clasifican en un primer sentido en leyes en sentido material y leyes en sentido formal. La ley en sentido material refiere a toda norma que es general y obligatoria, que es la que es emanada por una autoridad competente, ¿sí? Que es esto que les decía recién. En este sentido se incluyen a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales a los cuales hayan sido incorporados en la Constitución, a las leyes sancionadas y a las leyes sancionadas por el Congreso, ¿sí? Reitero, recién vimos las características de las leyes, que vimos que la ley es obligatoria, es general, es justa y es auténtica. Ahora pasamos a ver una clasificación de las leyes, en donde la clasificación a la ley se la puede dividir en sentido material y en sentido formal. En sentido material refiere a toda norma que es general y obligatoria, que es emanada por una autoridad competente. Y en este sentido incluimos a la Constitución, a los tratados a los cuales se hayan incorporado a la Constitución y a las leyes que haya sancionado el Congreso. Pero también entran en esta categoría en sentido material las constituciones provinciales, las leyes provinciales y la legislación administrativa. ¿A qué me refiero con legislación administrativa? Me refiero a los decretos, a las ordenanzas municipales, a los edictos, ¿sí? En la medida que emanen de la autoridad administrativa dentro del marco de sus competencias. Por eso es que esta clasificación habla de ley en sentido material, porque la clasifica conforme quién la haya, de dónde haya emanado. Si emanó del órgano que es competente para emitir la ley, hablamos de que es una ley en sentido material. Y encontramos no solamente la Constitución Nacional, los tratados internacionales, las leyes sancionadas por el Congreso de la Nación, sino que también encontramos las constituciones provinciales, las leyes provinciales y también la legislación administrativa, que esto después lo van a ver cuando vean derecho administrativo, pero la legislación administrativa, más o menos por conocimiento público, hablamos de decretos, ordenanzas, edictos, ¿sí? Que emanan de la autoridad administrativa competente, que puede ser el Consejo el Congreso Provincial, los consejos provinciales, ¿sí? No me sale ahora bien la palabra, pero bueno, todas aquellas autoridades de poder legislativo que tienen cada una de las provincias, ¿sí? Y a su vez también cada uno de los municipios. Ya me va a salir la palabra, pero ustedes ya saben más o menos a qué me refiero con la autoridad competente para emitir la normativa correspondiente, tanto sea a nivel provincial como a nivel administrativo. Y por otro lado, tenemos a la ley en sentido formal, ¿sí? Que es toda norma
emanada desde el Congreso conforme el mecanismo constitucionalmente determinado. eh, y es esta sola, sí, perdón. La ley, en sentido formal, es toda norma emanada desde el Congreso, conforme el mecanismo constitucionalmente determinado. Por eso hacemos esta división, porque dentro de las materiales, como vimos recién, puede entrar una ordenanza municipal, un decreto administrativo, un decreto del Poder Ejecutivo, los tratados internacionales, la Constitución Nacional, pero después tenemos esta otra clasificación que habla de la ley en sentido formal, que es únicamente aquella emanada desde el Congreso conforme al mecanismo constitucionalmente determinado. Como se ven, la ley en sentido formal y en sentido material puede coincidir, que es lo que sucede cuando la norma es sancionada por el Congreso, ¿sí? Conforme al mecanismo constitucional. Y entonces es general y es obligatoria, como es el caso del Código Civil o el Código Penal o la ley de trasplantes, ¿sí? Reitero, van a ver que la ley en sentido formal y en sentido material puede a veces coincidir. ¿Cuándo coincide? En el caso de cuando una norma es sancionada por el Congreso conforme el mecanismo constitucional, y entonces esa norma en sentido material y en sentido formal es una norma de carácter general y obligatoria, ¿sí? Como puede ser el caso que les mencionaba de la ley de trasplantes, del Código Civil, del Código Penal, de la ley aduanera, ¿sí? Son todas normas que son emanadas desde el Congreso conforme al mecanismo constitucional vigente, y esas normas eh, son tanto leyes en sentido formal como en sentido material. Ahora bien, puede haber leyes en sentido material que no lo sean en sentido formal, ¿sí? Y esto es un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo, o una ordenanza o un edicto, porque tanto el decreto como una ordenanza emanan de la autoridad competente. Entonces son leyes en sentido material, pero no son leyes en sentido formal porque no emanaron del Congreso, ¿sí? Si bien tienen obligatoriedad porque emanan del Poder Ejecutivo, o tanto sea nacional como municipal como provincial, son ley en sentido material, pero no es en sentido formal porque no emana del Poder Legislativo. Pero también tengan en cuenta que puede existir leyes en sentido formal, es decir, sancionadas por el Congreso de la Nación conforme al mecanismo constitucional, pero que no lo son en sentido material. Que esto es lo que sucede cuando el Congreso le da una distinción a una persona determinada por alguna calidad o por alguna cuestión que haya realizado, ¿sí? Entonces tenemos que es una ley emanada en sentido formal, porque es emanada por el Congreso conforme el mecanismo constitucional, pero no es una ley general y obligatoria, ¿sí? No tiene obligatoriedad y no es general, porque únicamente va a ser una ley respecto a determinada persona a la cual se le va a dar determinada distinción, ¿sí? Y esa es la distinción. Entonces podemos ver que hay leyes que pueden compartir el sentido material y formal, pero también hay leyes que pueden ser formales, pero no tienen el sentido material en cuanto a que no tienen obligatoriedad, ¿sí? Otra clasificación habla de las leyes imperativas y supletorias, que es esto un poco de lo que le mencionaba hace un rato, ¿sí? Existe la ley imperativa, que tal como indica la palabra, es la ley que excluye o suprime la voluntad privada, ¿sí? Por lo que la regulación que establece esa ley se impone a los intereses de las partes, no pudiendo modificar ni sustraerse o evadir las consecuencias, ¿sí? Reitero, porque quizás fue un poco rápido. Ahora pasamos a otro tipo de clasificación, o en realidad ya hablamos no de clasificación, sino de tipos de leyes.
Vimos recién ley en sentido formal y ley en sentido material. Ahora hablamos dentro de las leyes que existen leyes imperativas que, como la palabra lo indica, son leyes que excluyen la voluntad privada, ¿sí? Por lo que la regulación que establezca esa ley que sea imperativa se impone a los interesados y los interesados no pueden, los ciudadanos no pueden modificarla ni sustraerse o evadir de sus consecuencias. Este tipo de leyes, como les mencionaba, más que nada se da en cierto tipo de sectores del derecho de familia y de los derechos reales, ¿sí? Porque conforme el tema que están tratando, que es un tema de interés público, no puede dejarlo al libre arbitrio de los particulares, ¿sí? Entonces se dice que son leyes imperativas, ¿sí? Aquellas más que nada que tengan que ver con el derecho de familia y con el tema de los derechos reales, que derechos reales habla un poco del tema del derecho a la propiedad, ¿sí? Las leyes imperativas son importantes porque protegen valores e intereses fundamentales de la sociedad o de las personas, por eso se las tiene como leyes imperativas, ¿sí? Como por ejemplo, van a encontrar como un ejemplo, y si lo quieren anotar, es válido, el artículo 455 del Código Civil, que habla de los deberes de contribución entre los cónyuges, ¿sí? Y dice, los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, el del hogar y el de los hijos comunes en proporción a sus recursos. Y después dice, el cónyuge que no dé cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, ¿sí? Como ven, esta norma, este artículo, es una ley imperativa, es una norma imperativa, porque restringe la posibilidad de la libertad de cada uno de los cónyuges. Los cónyuges, conforme este artículo, sí o sí deben contribuir al propio mantenimiento de la pareja, al del hogar y al de los hijos comunes. Y aquel que no cumpla con esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga. ¿Qué es lo que lo dota de esta imperatividad? Esto que le mencionaba recién, ¿sí? Eh, el bien que se quiere proteger. En este caso puede ser a la sociedad conyugal, pero más que nada también respecto a los hijos. Y lo van a ver también con respecto a la propiedad, ¿sí? Cuando se habla de una propiedad, esa propiedad para la propia defensa tiene ciertas normas de carácter imperativo que excluyen la posibilidad de que se puedan, que las partes puedan excluirse de lo que la norma define. Ahora bien, por otro lado, y en contraposición con lo que habla de la ley imperativa, tenemos las leyes supletorias. Las leyes supletorias, en cambio, respetan la iniciativa y la voluntad de los particulares, ¿sí? Como comentamos previamente, este tipo de norma se limita a reconocer los efectos de la voluntad y solo establecen los efectos de una regulación complementaria para el caso de que esa voluntad no se haya exteriorizado. Es decir, cuando las partes de un contrato, ¿sí? Porque cuando hablamos de leyes supletorias hablamos siempre en los casos contractuales, siempre nos vamos a referir a casos contractuales. Cuando las partes de un contrato no hayan fijado qué efectos produce determinada cuestión, que puede ser el lugar de emplazamiento en el caso de un juicio, el tipo de intereses fijados, el emplazamiento en mora, la prescripción para reclamar, ¿sí? Yo cuando hago un contrato de, no sé, de una locación de obra y digo, bueno, yo voy a, yo en una ocasión de obra, estoy yo que quiero que me hagan refacciones en mi casa y la persona que tiene que hacer esas refacciones en mi casa tiene que realizarlas de acá a 6 meses, ¿sí? Eh, y entonces, si yo no pongo esa cláusula que sea de acá a 6 meses, bueno, va a ser, a ver, esperen porque quiero darles un ejemplo un poco más claro.
Eh, por ejemplo, en el ámbito, para darles un ejemplo más claro, pero quiero que les quede claro esto, cuando las partes en un contrato no hayan fijado qué efectos producen determinadas cuestiones, se va a ir a las leyes supletorias. ¿Qué casos pueden ser? Cuando en un contrato no se haya puesto el lugar de emplazamiento para, en caso de juicio. Pongan este caso que yo les daba que le hago una locación de obra y pido que me hagan refacciones en mi casa de acá a 6 meses. Bueno, pasan esos 6 meses, no me hacen las obras, yo tengo que iniciar una demanda de cumplimiento de contrato, ¿sí? Ahora bien, esa demanda de cumplimiento de contrato, yo puedo poner en el contrato que en caso de controversia, va a tener lugar en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En cambio, si yo no pongo en dónde quiero que nos emplacemos en caso de que esto se lleve a un juicio, bueno, voy a tener que ir a una norma supletoria que me va a definir aquellos casos que tengan, que se hayan dado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a ser resueltos por la justicia nacional en lo civil y comercial, ¿sí? A esto es a lo que me refiero. Espero que les haya quedado un poco claro. Igualmente, si bien entiendo que es un poco complejo de comprender, básicamente, como les mencioné, el ámbito propio de una ley supletoria es en materia contractual, donde el principio general es el de autonomía de la voluntad de las partes. Eh, un ejemplo claro de esto y que se lo pueden anotar, porque lo van a ver palmario, es en el Código Civil, en el artículo 958. Artículo 958 del Código Civil dice, libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Es decir, hay una libertad, lo voy a repetir por las dudas. Artículo 958 dice, libertad de contratación, porque ustedes van a ver siempre que vean un artículo en el código que va a tener como un subtítulo, que es de qué va el artículo, ¿sí? En este caso dice libertad de contratación, punto. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Acá, como ven, hay una conjunción de las dos tipos de normas. Habla de que hay una libertad para celebrar un contrato y de las definiciones que se puedan poner en el contenido del contrato, siempre y cuando no sean contrarias a los límites que se pongan en la ley o al orden público. Es decir, hay libertad de contenido del contrato, siempre y cuando no existan normas imperativas o de orden público que resulten contrarias a los que se dispuso en el contrato, ¿sí? Y ese artículo sigue, dice el 958. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes expresadas en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. ¿Sí? Este es el artículo 958. Si no tienen un código civil y comercial físico, les recomiendo, no sé si lo hizo Juan Pablo en la otra clase, pero está Infoleg, que es una página, ustedes ponen en el buscador Infoleg y les va a salir y ahí tienen todo tipo de normas, ¿sí? Ahora bien, eh, hay otros títulos que no les voy a dar en la clase por tema de disposición, pero que de esto después yo le voy a acercar un cuadro que habla de que existe dentro de las leyes supletorias una subclasificación entre leyes supletorias complementarias y leyes supletorias interpretativas. Que pero bueno, por la extensión de la clase no se lo voy a dar, pero que le voy a pasar el material
en las aulas virtuales, ¿sí? Eh, bueno, ya vimos las características y la clasificación de las leyes supletorias. Ahora vamos a pasar a ver qué se entiende por ley de orden público, ¿sí? En general, el orden público se identifica con lo que interesa al orden social, ¿sí? A las instituciones fundamentales del Estado. Eh, y tenemos que saber que existe un orden público interno y un orden público internacional. Las partes ¿esto qué quiere decir? Las partes de una relación jurídica que se desenvuelven exclusivamente en el territorio de la República no pueden prescindir de las disposiciones de orden público del derecho argentino y están obligadas a cumplirlo. Esto se encuentra en el artículo 12 del Código Civil, ¿sí? Van a ver ahí que dice, artículo 12, orden público, fraude a la ley, y dice, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. El acto respecto del cual se invoque el amparo de un texto legal que persiga un resultado sustancialmente análogo al prohibido por una norma imperativa, se considera otorgado en fraude a la ley. En este caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de eludir, ¿sí? Como ven, se interrelacionan las cuestiones de la norma supletoria y las normas de orden público. ¿Por qué? Las normas supletorias hablan de que las partes dentro de un contrato pueden redactar toda cláusula que entre ellos convengan, siempre y cuando no sean contrarias al orden público, ¿sí? Y a las normas de orden público. Porque en esos casos esas cláusulas del contrato se van a tener por inválidas, ¿sí? Así, como ven, para ir interrelacionando los conceptos que fui dando y las clasificaciones que fui dando, podemos ver que toda ley de orden público es una ley imperativa, es decir, no se puede dejar de lado por la voluntad de las partes. Con lo cual, se define la característica más importante de la ley de orden público, que es su imperatividad, su obligatoriedad. Cuando hablamos de una ley de orden público, hablamos de una ley imperativa, ¿sí? De una ley que es obligatoria para todos. Ahora bien, ¿quién determina que una ley es de orden público? Vamos a ver que algunas leyes dicen expresamente que esa ley es de orden público y que por lo tanto son inderogables por los particulares. Y esa obligatoriedad, esa cualidad de orden público se la da en base al bien que intenta defender, que es como en el caso que habíamos visto recién cuando hablamos del derecho de familia, del derecho de propiedad. ¿Sí? Son derechos que el Estado tiene que hacerse cargo, que tiene que defender, y la forma en que puede el Estado defender es a partir de normas de carácter imperativo que no puedan ser dejadas de lado por los particulares. Tiene que ser normas que establezca que son de orden público y que los particulares, por cláusulas particulares que dispongan en un contrato, no pueden dejar de cumplir. Se me viene a la cabeza también la cuestión de, como ley de orden público, como una ley imperativa, la ley de la venta de órganos, que obviamente está prohibido, ¿sí? Entonces, en un contrato yo no puedo disponer de la venta de órganos, ¿sí? Porque existe una ley de carácter público, que es una ley imperativa, que impide la venta de órganos, ¿sí? Para que más o menos tengan en cuenta esto y también tenganlo en cuenta con el ejemplo que les di antes sobre la obligatoriedad que tienen las partes de una sociedad conyugal de entre ambos cubrir los gastos del hogar y cubrir la manutención de los hijos y la potestad, en caso de incumplimiento, de poder demandar al otro cónyuge para su cumplimiento, ¿sí? Em, Además de que la característica de orden público puede emanar de la propia norma que pueda disponer que la norma sea de orden público, también el juez puede decidir que una ley es inderogable
para los particulares y como tal incluirla como una ley imperativa, ¿sí? Entonces tenemos que una ley se defina como orden público, lo va a determinar la propia norma, que va a definir que la ley es de orden público, eh, y esto tiene que ver, como les decía, muchas veces, o en su gran mayoría, conforme al bien que intenta proteger, y también puede pasar de que un juez determine de que una norma sea de orden público y por lo tanto sea inderogable para los particulares y como tal no puedan incluir alguna cuestión que esté totalmente en contra de ella dentro de un contrato, ¿sí? Por otro lado, sobre el orden público y la ley extranjera, tenemos que hablar del artículo, yo les hablaba antes que las leyes que sean de orden público tienen que ser respetadas no solo por las personas que habiten en el país, los ciudadanos, sino por cualquier otro que habite o por cualquier otro que quiera hacer algún negocio en el país. Entonces, van a verlo palmariamente que el artículo 2600 del Código Civil, ¿sí? El 2600 del Código Civil habla de esto, dice orden público. Las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con los principios fundamentales de orden público que inspiran el ordenamiento jurídico argentino, ¿sí? Lo reitero. Artículo 2600. Habla del orden público y dice, las disposiciones de derecho extranjero aplicables deben ser excluidas cuando conducen a soluciones incompatibles con el principio fundamental de orden público que inspira el ordenamiento jurídico argentino. ¿Sí? Esto que les decía antes, puede venir una empresa extranjera a hacer negocios al país. Ahora bien, no puede disponer en las cláusulas del contrato cuestiones que sean totalmente contrarias a las normas imperativas y de orden público que tiene la Argentina, ¿sí? Si por lo tanto, cuando en un contrato de particulares con personas físicas o jurídicas del extranjero incluyan cláusulas que vayan en contra de las normas de orden público que rigen en el país, esas cláusulas tienen que ser excluidas, ¿sí? Ahora bien, ya vimos que es una ley y los tipos de leyes que existen. Ahora vamos a pasar a otro tipo de clasificación de las leyes, que es el caso de la clasificación según la esfera territorial de aplicación. Vimos entonces recién ley en sentido formal y en sentido material, luego vimos leyes imperativas, y dentro de ellas las de orden público, y luego vimos las leyes supletorias, que son aquellas destinadas más que nada a los temas contractuales que se usan de manera supletoria, como la misma palabra lo dice, en aquellos casos que exista un vacío dentro de las cláusulas contractuales. Y ahora directamente pasamos a otro tipo de clasificación, que es la clasificación en el caso según la esfera territorial de aplicación, ¿sí? Tenemos que saber que existen normas de aplicación nacional, o sea, que se extienden en su eficacia a todo el territorio nacional, y otras que se aplican solo a determinadas provincias o municipios. Por otro lado, también pueden clasificarse por la materia que abarcan, ¿sí? En un primer lugar tenemos que existen leyes nacionales, pero también existen, como lo sabrán cada uno, leyes provinciales y leyes municipales, ¿sí? O ordenanzas municipales, como se denominan. Esto lo habíamos visto también un poco cuando hablamos de las primeras características y clasificación de las leyes, ¿sí? Existen leyes que pueden emanar de los consejos deliberantes, pueden emanar también de la propia municipalidad. O bien tenemos las leyes nacionales que emanan del poder legislativo del Congreso de la Nación. O bien los decretos que emanen del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces tenemos leyes que se deben aplicar a todo el país, o bien leyes que se abarcan a determinada provincia o a determinado distrito o jurisdicción. A su vez, también pueden clasificarse conforme la materia que abarcan, ¿sí? Ustedes lo van a ver a lo largo de la materia, que existen códigos de fondo y códigos de forma, ¿sí? Los códigos de fondo, como pueden ser el Código Civil y Comercial, el Código Penal,
el código de minería, son códigos que tratan sobre la sustanciación de cada tema. En cambio, las leyes de forma o códigos de forma regulan la materia procesal, es decir, la reglamentación del ejercicio de esas acciones judiciales, ¿sí? Lo reitero, existen códigos de fondo que se aplican a todo el país, como pueden ser el Código Civil y Comercial, el Código Penal. Los códigos de fondo que hablan sobre la sustanciación de los temas o sea, que hablan de la sustanciación de todos los temas, son códigos de fondos, son iguales para todas las provincias, ¿sí? El Código Civil y Comercial se aplica en todo el país, el Código Penal se aplica en todo el país, ¿sí? En cambio, las leyes de forma o los códigos de forma son los que regulan la materia procesal y esos tienen exclusividad cada provincia, cada distrito puede dictar sus propios códigos de forma, es decir, el código procesal civil y comercial de Nación únicamente se utiliza en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después cada provincia tiene sus propios códigos de forma que van a ser los que sustancien cómo se van a llevar a cabo los procesos, ¿sí? Eh, Esa es la mayor diferenciación y la diferenciación en cuanto a la materia, ¿sí? Están los códigos de fondo que tratan la materia y los códigos de forma que son aquellos que únicamente van a reglamentar el ejercicio de las acciones judiciales. Ahí se va a decir de qué forma yo puedo interponer una demanda, el plazo que tengo para contestar, cómo debo notificar a la otra parte, el plazo que tiene la otra parte para contestar, el tema de los oficios, de las cédulas, bueno, todas esas cuestiones de forma van a ser dictadas por cada jurisdicción en particular, ¿sí? En cambio, las cuestiones de fondo están sustanciadas en el Código Civil y Comercial o en el Código Penal o en el Código de Minería, ¿sí? Que son códigos de fondo y que contienen a todo el país, ¿sí? Obviamente, como les decía antes, esta distinción tiene una gran importancia en el derecho nacional, en tanto los códigos de fondo son sancionados por la legislatura nacional, por el Congreso Nacional, conforme lo dispone la Constitución Nacional, mientras que los códigos de forma son competencia de las legislaturas locales, ¿sí? Como les decía recién, son dictados por las provincias. Ahora bien, ya vimos quiénes son los encargados de la sanción de las leyes, ¿sí? Que puede ser el Congreso Nacional, como también puede ser el Consejo Deliberante de cada provincia, eh, y de dónde nacen las leyes. Y ahora tenemos que ver la cuestión relativa a ver cuándo una ley es derogada, ¿sí? Ya vimos toda la cuestión relativa a cómo es el nacimiento, o de dónde emanan las leyes, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo una ley es derogada. Eh, Tenemos que saber que existe una derogación expresa y una derogación tácita. Cuando tenemos una derogación expresa, cuando existe una ley y luego se sanciona otra norma que es totalmente contraria a la norma anterior, ¿sí? Cuando una norma es totalmente contraria a la norma anterior, perdón, ahí les estaba diciendo la tácita. Recapitulo porque me estaba haciendo un malote en la cabeza. Les recapitulo. Tenemos derogación expresa y derogación tácita. La expresa es cuando existe una ley y sale una nueva ley en la cual en alguno de sus artículos dice la ley, no sé, yo tenía la ley 100 y saco la ley 110 y en esa ley 110 uno de los artículos dispongo que la ley 100 queda derogada y queda sin efecto a partir de la promulgación de esta ley. Esa es la derogación expresa, ¿sí? Es cuando una nueva ley expresamente dispone que lo que estaba en una ley anterior ya no va más. Un ejemplo de eso que se da hoy en día es, por ejemplo, esta ley de modernización laboral, que si bien ahora cautelarmente está frenada en muchos de sus artículos, hay una parte
de la ley de modernización laboral que específicamente dicen, en virtud de esta ley se derogan y menciona a muchas leyes que va derogando. Esto, si ustedes quieren entrar en Infoley y ver la nueva ley de modernización laboral, van a ver que en una parte de su extenso contenido directamente dice, a partir de la promulgación de la presente ley, se derogan y menciona a muchas leyes que han sido derogadas en virtud de esta nueva ley. Entonces, este es un tipo de derogación expresa. Ahora bien, la derogación tácita es la que le mencionaba recién, que es cuando se sanciona una nueva ley que contraría totalmente a una ley anterior. Entonces, si con la sanción de la nueva ley es incompatible con la anterior, allí se habla de que existe una derogación tácita de la normativa anterior, porque siempre una norma posterior deroga a una norma anterior, ¿sí? Bueno, hasta acá llega la clase de hoy. Espero que le haya sido lo más claro posible. Sé que no, sé que va a costar, en principio porque son temas nuevos, son todas cuestiones y conceptos nuevos que yo voy a ir dando que fui dando durante esta clase y que va a ir dando mis otros compañeros. Mi idea es, si bien como les decía al principio de la clase, no pude prepararlo para esta clase porque se me complejizó por una cuestión particular, voy a tratar de en estos días, que además aprovechando los feriados de Semana Santa, subirle un material conceptual sobre lo que di en la clase de hoy, eh, pero que únicamente les sirva como una ayuda. La idea es que ustedes también lean, revean si pueden la clase en la parte en donde sientan que exista alguna cuestión que no hayan podido comprender. A su vez, al foro de las aulas virtuales lo tienen que llenar de consultas, no importa, cualquier consulta es válida, no tengan vergüenza en hacerla, incluso además volcándola en el foro va a permitir que otros alumnos que quizás no lo preguntaron puedan evacuar la misma consulta. Además, de esa forma, tanto yo como Juan, como Gonzalo o como Ricardo van a poder responderle las consultas por ese foro. No dejen de consultar lo que no les haya quedado claro. Igualmente, por favor, antes de realizar la consulta, hagan una lectura del material. Ahora aguarden a que yo suba también este material complementario que les voy a subir respecto a la clase de hoy, para que ustedes pueden tener todo esto que yo les fui volcando durante la clase de una manera más conceptual y más como un esqueleto, ¿sí? Para que ustedes a partir de ciertos esqueletos que yo le pueda armar, ustedes puedan ir completándolo y rellenándolo, tanto sea con el material de estudio como con la clase, ¿sí? Eh, yo no tengo más temas que dar en el día de hoy. La clase llega